jaquetones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver 10 consejos para jugar la apertura correctamente. La fase de apertura es realmente importante en ajedrez, pero no es tan importante memorizar todas las jugadas de memoria y aprendérselo al dedillo. Lo importante es conocer los principios básicos que nos van a hacer jugar prácticamente cualquier apertura de forma correcta. Hay tantísimas aperturas y formas de jugar al principio de cada partida que es imposible saberse todas. Por lo tanto, es fundamental conocer estos principios para poder salir airoso de esta fase de la partida. Así que vamos al tablero directamente y empezamos con el primer consejo. El primer consejo estoy seguro de que lo conocéis y es controlar el centro con nuestros peones. Si, por ejemplo, empieza la partida con E4 y nuestro rival contesta con caballo C6, es importante ocupar el centro con nuestros peones. Prácticamente cuantos más, mejor. En este caso, las negras jugaron con D6, una jugada bastante pasiva porque no está controlando las casillas centrales del tablero. En este caso, podemos ganar más espacio central avanzando nuestro peón y además ganando un tiempo porque las negras están obligadas a mover su caballo. De nuevo, el caballo hacia el centro, dejándolo en una situación bastante expuesta. Pues bien, seguimos ganando espacio, controlando el centro con nuestros peones. Ahora el caballo se tiene que volver a retirar, por ejemplo, a D7, y después de caballo F3 hemos conseguido controlar todo el centro del tablero, mientras que las negras están faltas de espacio, no controlan estas casillas centrales. Las negras continuaron con C6 y en esta posición podemos seguir ganando espacio y control central con la jugada C4. Ahora esta posición es de clara ventaja de las blancas porque van a poder maniobrar con todas sus piezas, desarrollarlas rápidamente, mientras que las negras están completamente apelotonadas aquí en las dos últimas filas y no va a ser nada fácil buscar un desarrollo óptimo. Por lo tanto, ya sabéis, jaquetones, siempre controlar el centro con nuestros peones. Hay un enfoque hipermoderno que dice que se puede controlar el centro con las piezas desde lejos, por ejemplo, tras G6, D4, alfil G7, etc. Fijaos que aquí las negras no están controlando el centro con peones, sino con piezas, pero realmente es un enfoque bastante más complejo y lo primero cuando empezamos en ajedrez, lo más recomendable es colocar nuestros peones en el centro para que no tengamos ningún problema. Y pasamos al consejo número 2. Desarrolla rápidamente tus piezas hacia el centro. Fijaos, E4, E5, caballo F3. Ahora, el caballo tenemos tres opciones de desarrollo. Fijaos, si lo llevamos a H3, se dice que el caballo en un lateral es solo la mitad de un caballo, porque aquí solo controlaría 4 casillas, mientras que en una casilla central controla 8 casillas. Por lo tanto, caballo F3 es una mucho mejor opción. ¿Qué pasa con caballo E2? Bien, estamos desarrollando las piezas hacia el centro, pero estamos incumpliendo otros de los principios básicos de la apertura, y es que estamos entorpeciendo a nuestro alfil, en este caso, en su desarrollo, y ahora no va a ser fácil. Por lo tanto, la mejor jugada es caballo F3, que además plantea una amenaza en el peón de E5. Las negras lo defienden y bien, desarrollamos nuestro alfil hacia el centro del tablero, a una muy buena diagonal, la apertura italiana. Alfil C5 y caballo C3. Fijaos, de nuevo, el caballo no queremos llevarlo al rincón, queremos llevarlo hacia el centro, que ocupe más casillas. Caballo F6, D3. Ahora ya nos permite desarrollar nuestro alfil rápidamente. Fijaos, aquí tenemos los dos alfiles desarrollados en buenas diagonales y los caballos en el centro. Esto es fundamental para que ejerzan la mayor actividad posible. Las piezas hay que pensar que ejercen un valor según en la posición en la que se encuentran. En este caso, los caballos y los alfiles están perfectamente ubicados, por lo tanto son piezas activas. Si llevásemos nuestro caballo, por ejemplo, aquí a D2 y después a B1, a A3, pues bien, sería un caballo pasivo que no estaría ejerciendo gran acción en el tablero. Por lo tanto, es muy importante desarrollar rápido nuestras piezas hacia el centro.
Pasamos al tercer principio básico de la apertura, y es no dejar el rey en el centro, enrocarnos lo más rápido posible. Un rey en el centro sufre graves peligros de ser atacado rápidamente. Por ejemplo, en esta posición, las negras cometieron el error de desarrollar su alfil a E7, sin ver la táctica que tenía el blanco. Fijaos que después de D por E5, tras D por E5, las blancas pueden jugar dama D5 amenazando jaque mate en F7, que no puede ser evitado porque tras caballo H6, alfil por H6 y seguiríamos amenazando este jaque mate en F7. La mejor opción aquí para las negras quizás sería desarrollar aquí a H6, sacrificar y después de alfil por H6 enrocarse, pero ya habrían perdido una pieza y quedarían completamente perdidas, y esto es por tener el rey en una situación insegura. Otro ejemplo, las negras acaban de jugar B5 atacando nuestro alfil pensando que se tiene que retirar a la casilla B3, pero nada de eso. El rey en el centro es un peligro constante y el punto F7 es el más vulnerable porque es el único que está defendido solamente por el rey, porque tras alfil por F7 obligamos al rey a salir de paseo. Rey por F7 y ahora tras caballo G5 jaque, da igual donde se retire el rey que va a sufrir graves consecuencias. Por ejemplo, tras rey F6 caballo D5 sería jaque mate, pero tras rey F8 caballo E6 sería un doble a la dama y al rey. Sí, rey E8 estaréis pensando, pero caballo E6 y esta dama queda encerrada. Habríamos perdido la dama en muy pocas jugadas. Por mantener el rey en el centro, priorizar el desarrollo, demasiados movimientos de peón y el rey mantenerlo en una situación insegura. Así que enrocarlos lo más rápido posible. Y con esto pasamos al cuarto consejo, que es que no hagas demasiados movimientos innecesarios de peón. Por ejemplo, en esta posición las negras jugaron H6, un error garrafal. ¿Qué tendrían que haber hecho? Pues bien, poner su rey seguro rápidamente, porque tras H6 las blancas pueden aprovechar la iniciativa atacando este caballo. Con E5 el caballo se tiene que retirar a algún sitio realmente incómodo. Por ejemplo, aquí en H7 no está ejerciendo ninguna acción en el centro del tablero, pero es que además las blancas ya tienen el sacrificio alfil por F7 de nuevo, tras rey por F7, dama D5 jaque, rey E8 y dama por C5. Esto es un error muy habitual. En lugar de priorizar el desarrollo de nuestras piezas hacia el centro o el poner nuestro rey seguro, muchos principiantes hacen muchos movimientos de peón bastante innecesarios, mientras que las blancas han desarrollado todas sus piezas, han ocupado el centro, se han enrocado, han puesto su rey seguro, y cuando se hacen las cosas bien, después el ajedrez te premia con una táctica tan bonita como esta. Por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta, no realizar demasiados movimientos innecesarios de peón en la apertura. Y pasamos al quinto consejo, que es no mover dos veces la misma pieza durante la apertura. Tenemos que priorizar el desarrollo rápido. Cuantas más piezas estén desarrolladas, mucho mejor, porque van a poder participar en la lucha mucho antes. Por ejemplo, en esta posición, las blancas, que ya han movido el caballo hacia el centro y está bastante bien situado, hicieron caballo G5, una jugada que realmente lo único que está amenazando es el peón de F7, pero cuando las negras lo defiendan, por ejemplo, con caballo H6, ¿qué hace este caballo aquí que se ha movido dos veces y podíamos haber priorizado pues enrocarnos o ocupar el centro? De hecho, en esta posición la mejor jugada era D4, ganando un tiempo al alfil, ocupando el centro, después poniendo nuestro rey seguro y nos vamos a quedar con muy buena ventaja. Por lo tanto, no hay que mover dos veces la misma pieza durante la apertura, a no ser que el motivo esté muy justificado. Todas estas reglas hay que decir que se pueden incumplir cuando ya se tiene determinado nivel y cuando vemos que hay una excepción muy importante que puede hacer que saltarnos esas reglas sea beneficioso, pero por lo general tenemos que tratar de evitarlo. No mover dos veces la misma pieza durante la apertura. Pasamos al consejo número 6 y es no expongas a tu dama en casillas vulnerables.
Fijaos, en esta posición las blancas han capturado un peón en D5 y las negras tienen dos opciones, capturar con peón o capturar con la dama. Bien, capturar con la dama sería un error porque estamos dejando a la dama en el centro del tablero y está muy expuesta. Las blancas van a poder ganar tiempos en su desarrollo gracias a atacar esta dama. Fijaos que la dama es la pieza más fuerte que tenemos, pero también es la más vulnerable, porque cuando nos la atacan, la tenemos que mover obligatoriamente. No pasa lo mismo con un caballo, que por ejemplo, si el caballo nos lo atacan con un alfil, pues bueno, se puede producir un intercambio, pero no es tan grave. En este caso, las blancas pueden hacer caballo C3, atacando la dama, ganándole tiempos, y fijaos que dama por G2 sería un grave error, porque tras alfil E4, la dama ha quedado encerrada, no tiene ninguna casilla. Por lo tanto, tras caballo C3, las negras se tendrían que retirar. Dama por D4 tampoco solucionaría nada, porque tras caballo B5 estamos amenazando la entrada en C7, estamos amenazando la dama, las blancas pueden dar un jaque, pero después de caballo E2 estamos amenazando alfil F4 y caballo C7, y esta amenaza es prácticamente imparable. Tras la jugada caballo A6, alfil F4, las negras pueden luchar con dama F6, pero la posición, fijaos que el rey de las negras sigue en el centro, quedan muchos tiempos para poder enrocarse y las blancas lo van a poder aprovechar rápidamente con dama D2, enroque largo, y seguramente se produzca algún jaque mate en la columna D. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta este concepto, que es no exponer la dama a casillas vulnerables. Otro ejemplo se da en esta posición. Las blancas han jugado E4, las negras han contestado con E5, desarrollamos nuestro caballo hacia el centro atacando un peón, y ahora la jugada natural es desarrollar una pieza, el caballo, hacia el centro y protegiendo ese peón que está siendo amenazado. Pero las negras jugaron dama F6, un error muy grave, porque tras alfil C4, dama G6, vuelven a mover la dama, están generando una doble amenaza, sí, pero no han desarrollado ninguna pieza. Las blancas simplemente pueden enrocarse en corto, y tras dama por E4 vemos dos conceptos que ya hemos visto: el rey en el centro y la dama expuesta en el centro del tablero. Pues bien, esto es sinónimo a una táctica ganadora. Alfil por F7 jaque, tras rey por F7 caballo G5 y damos un doblete y capturamos la dama. Por lo tanto, estos movimientos de dama durante la apertura son realmente peligrosos. Lo que queremos es hacer como han hecho las blancas. Hemos puesto nuestro rey seguro, hemos ocupado el centro y hemos desarrollado dos piezas, mientras que las negras solamente están dando vueltas por ahí con su dama. No tiene ningún sentido. No lo hagáis porque es muy peligroso, jaquetones. Consejo número 7. No entorpezcas a otras piezas en su desarrollo. Hay que pensar en toda nuestra posición como un equipo. Todas las piezas del tablero son igual de importantes, por lo tanto, no tenemos que ser egoístas. Este caballo, por ejemplo, fue muy egoísta en esta posición y jugó caballo C6 sin pensar en el peón de C7. Bien, este desarrollo del caballo, que puede parecer muy natural porque estamos desarrollando una pieza hacia el centro, pero el problema es que no ha pensado como un equipo. En este caso, el peón de C7 se quedaría muy triste porque ya no puede moverse. ¿Cuál sería el movimiento correcto? Pues bien, jugar C5 y después caballo C6. C5 es un movimiento que nos da algo de espacio, además de controlar más casillas centrales. Después de caballo C6, fijaos que las negras van a estar más apelotonadas aquí, no van a tener tanto espacio, la dama no se va a poder desarrollar a la casilla C7 y por lo tanto es una jugada que deja estratégicamente prácticamente perdidas a las negras. Primero tendríamos que haber jugado C5 y después caballo C6. El orden es muy importante también en el desarrollo, así que tened en cuenta esto. Igual hemos visto el ejemplo anterior donde las blancas jugaron en la fase de apertura E4 y caballo E2, entorpeciendo al alfil de F1. Por lo tanto, ese caballo no estuvo pensando como un equipo. Y pasamos al consejo número 8, no dejes demasiadas piezas indefensas. Fijaos esta posición del sistema Cole, vemos que todo está protegido,
absolutamente todo, no tenemos ningún punto débil. Por eso también es una apertura que me gusta mucho a nivel principiante y aficionado, porque es muy difícil que nos dejemos alguna pieza en plena apertura. Tenemos todo bien sólido, bien construido y realmente va a ser muy difícil para el rival capturar alguna de nuestras piezas. Pero fijaos, porque en esta posición vais a ver cómo hasta un ex campeón mundial como Anatoly Karpov sufrió una derrota muy rápida por no tener en cuenta este concepto. Alfil D6, un error garrafal que deja una pieza indefensa y otra pieza indefensa. Esto es sinónimo de la táctica más habitual que hay en ajedrez, el ataque doble. Tras dama D1 conseguimos atacar al alfil, conseguimos atacar al caballo y no hay manera de defender las dos amenazas. Por lo tanto, Karpov quedó completamente perdido. Hay que intentar que nuestras piezas y nuestros peones estén protegidos en la fase de apertura. Por supuesto, esto tiene excepciones, pero como regla general no queremos estar con demasiadas debilidades y puntos indefensos en la apertura. También como contrapartida tenemos que estar pensando constantemente en las piezas indefensas del rival. Es un motivo táctico muy frecuente en las partidas. Por lo tanto, aquí tendríamos que identificar rápidamente que este alfil no está defendido y que este caballo no está defendido. Porque fijaos que al no estar defendido este caballo, podemos o bien desarrollar nuestro alfil con ganancia de tiempo, o bien retroceder con nuestra dama con ganancia de tiempo, o jugar G4. Es algo que tenemos que tener constantemente en cuenta. Y pasamos al consejo número 9. Desarrolla con ganancias de tiempo siempre que sea posible. Fijaos esta partida. Las blancas jugaron E4, E6 por parte de las negras, defensa francesa, caballo F3 y alfil C5. Una jugada realmente mala, un error. ¿Por qué? Porque permite a las blancas desarrollar su peón de D, controlar el centro y ganar un tiempo en la apertura. Los tiempos en la apertura son fundamentales. Fijaos que ahora las negras van a tener que mover su alfil de nuevo. En este caso hicieron alfil B4 jaque. Otro error. ¿Por qué? Porque seguimos desarrollando con ganancia de tiempo. Sacamos nuestro peón y atacamos al alfil, que tiene que retroceder de nuevo. Ahora seguimos desarrollando, por ejemplo, con nuestro caballo, porque tras caballo C4, de nuevo con ganancia de tiempo el alfil tiene que retroceder a la casilla B6 y seguimos con A4, con ganancia de tiempo de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos amenazando A5 y atrapar este alfil. Las negras lo defendieron con A5 y nosotros seguimos desarrollando. Las negras jugaron F5, otro error, con el rey en el centro. Y ahora las blancas, tras E por F5, caballo por F5, de nuevo alfil G5, otro desarrollo de pieza con ganancia de tiempo. Estamos atacando a la dama, las negras tienen que retroceder con su caballo y tras caballo F5 la posición es de ventaja decisiva. Hay demasiadas amenazas en la posición y las negras no pueden hacer nada para evitar todas. ¿Cómo han quedado perdidas las negras? Pues bien, no han tenido en cuenta que las blancas podrían desarrollar con esa ganancia de tiempo. Es muy importante mantener la iniciativa durante la apertura. La iniciativa es esa capacidad de generar constantemente amenazas al rival que no pueden ser ignoradas. Es como no dejarle hacer su propio juego. Desarrolla el alfil, lo ataco. Desarrolla otra vez de nuevo el alfil, lo ataco de nuevo. Por lo tanto, las negras no pueden desarrollar como quisieran. Tienen que estar constantemente viendo qué amenazas le estamos haciendo. En este caso, las blancas se dice que tienen la iniciativa en la apertura, así que siempre que podamos desarrollar una pieza o un peón con ganancia de tiempo suele ser una muy buena opción. Y pasamos al último consejo, quizás el más importante de todos, y es que no olvides que tienes un rival enfrente. No estás jugando tú solo la apertura y desarrollando tus piezas y ya está. Siempre hay un rival que también está desarrollando y que muchas veces genera amenazas. Por ejemplo, en esta posición las blancas jugaron H4. Esto se ha producido en la defensa Caro-Kann, donde el alfil de las negras ha salido por F5. Bien, si las blancas
han jugado H4, seguramente tengan algún motivo por el que han hecho este movimiento de peón. Las negras pueden pensar, bueno, no entiendo su jugada, voy a jugar E6, voy a desarrollar mi alfil, me voy a enrocar lo más rápido posible. Pero sería un grave error, las negras quedarían perdidas después del movimiento E6, porque ahora vamos a ver por qué las blancas jugaron H4. Era para tender una trampa. Ahora G4, estamos atacando el alfil retrocede, H5, seguimos atacando el alfil solo tiene salida por el centro, pero ahora F3, montamos una barrera de peones y ahora vamos a capturar este alfil y nos vamos a quedar completamente ganados. Por lo tanto, ¿qué era lo correcto? Pues contestar H4 con alguna jugada como H5 o H6 para darle salida a nuestro alfil. Por supuesto, esta jugada de H6 o H5 no la hubiéramos hecho si las blancas no hubieran planteado esta amenaza. Por lo tanto, esta jugada es necesaria porque tenemos un rival enfrente que también genera amenazas. Y con esto ya hemos visto los 10 consejos para jugar de forma correcta la apertura. Espero que te haya gustado. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Y no acaba aquí, porque te he dejado en el comentario fijado y en la descripción y por aquí un enlace para que vayas a las clases de prueba gratuita del programa Chess Enigma, donde entre otras cosas vamos a ver qué es el desarrollo defectuoso en la apertura y cómo evitarlo. Vas a tener también unos ejercicios para practicar, así que espero que te guste. Ve ahí a las clases de prueba gratuita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Suscríbete. Ve al siguiente vídeo.